Pues hoy vamos a pensar en algo, porque la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y que Dios nos ha dado un rey, un reino inconmovible, que cuando dice inconmovible es un reino que no se puede mover, porque ya está establecido y nadie lo puede quitar. Cuando hay muchos que están esperando, qué lástima, están esperando un reino cuando Cristo ya lo estableció y Él como rey y está sobre todos los reinos. Él es el soberano de los reyes, entonces Él está sobre todo. O sea que nadie, absolutamente nadie puede estar sobre Él. Él es el rey y nosotros los reyes en el reino. Pero Él está sobre todo, no se nos olvide eso. Así que vamos a leer una palabra que está en Lucas, libro de Lucas. Lucas 22, 24. Nos vamos a edificar en una palabra esta mañana que se llama el orden en el reino. El orden en el reino. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué tremendo, ¿va? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros, hermano? Pero fíjese que, ¿por qué del tema? ¿Por qué del tema esta mañana? Porque en este momento, en esta palabra que leemos, había un problema entre los 12, entre los discípulos, discutiendo que quién iba a ser el mayor en el reino. Pero el Señor les deshace ese argumento, ese imperio que ellos tenían, y se los deshace y les dice: no, pues aquí el que sirve entonces es el mayor. Y yo estoy como ustedes, como el servidor. Yo he venido a servir. Y por eso es que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él vino a servir. Y Él, en los días de su carne, a su Padre decía: yo no busco gloria para mí. La gloria es toda. Una vez le llamó a alguien y le dijo: bueno, le dijo: Señor bueno, ¿a qué le llamas bueno tú? En este cuerpo no hay nada bueno. Bueno, solo vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ellos tienen este gran problema, pero el Señor les deshace eso y les dice: bueno, aquí el mayor será aquel que sirve al menor. Sencillo. A nosotros, la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Pacto en Honduras, se nos ha enseñado una disciplina y una doctrina del reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿La ha escuchado usted? Yo la he escuchado aquí por medio de nuestro apóstol Saúl Reyes, a quien honramos aquí en este ministerio. Se nos ha enseñado una palabra de reino, que en el reino hay orden. Hay orden en el reino, porque nadie me puede decir a mí de que es rey
y anda desordenado. Nadie me puede o puede proclamarse rey si no gobierna aún su propia vida. Nadie. ¿No? El rey no tiene orden. Un rey desordenado, hermano, ¿quién le va a hacer? No tiene autoridad. Tiene que tener autoridad primero en su propia vida. ¿Por qué? Porque se deja gobernar de Cristo Jesús. En el Padre Nuestro decía, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, está diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya en mí, para poder reinar. Si no, entonces es mentira que estoy reinando. Lo siento, pero eso es así. Eso es así. No se puede reinar si se anda desordenadamente. Por eso es que en el reino de Dios tiene que haber orden. Si no, pues. Y gracias al Señor nosotros hemos recibido una palabra aquí para ordenar nuestra vida. Y todos nosotros por eso brillamos y somos lo que somos, porque hemos recibido una palabra de reino, una palabra de orden que nos ha ordenado y vivimos. Y por eso nosotros brillamos en medio de una generación mala y perversa, pero nosotros somos la luz de este mundo, que brillamos, donde nos paramos, brillamos. ¿Por qué? Por esa palabra de reino que hemos recibido. Y la vida nuestra es un reflejo de Cristo Jesús en nosotros. Juan dijo una vez, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Pero Juan dijo, bueno, no te conformes con eso, no solamente que seas hijo, sino que dijo, ahora sí, ya somos hijos de Dios. Pero dijo, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. Oiga, seremos, ¿qué dice? Semejantes. Juan estaba hablando de una palabra profética que ahora en este ministerio es cumplida. Es cumplida. Ya no es profecía para nosotros, porque nosotros reflejamos a Cristo. ¿No le gustó eso? Bueno, nosotros reflejamos a Cristo. Y eso es así. Tiene que ser así. Dele gloria al Señor porque. Y sentémonos bien. ¿Por qué? Porque hay una promesa aquí que está cumplida en nosotros. Les dijo a los apóstoles, yo les he asignado un reino. Sí. ¿Por qué? Porque han soportado conmigo. Entonces les asigno un reino donde dice, se van a sentar a la mesa conmigo. ¿Y nosotros dónde estamos? Sentados a la mesa. Sentados a la mesa. Nosotros sentados con Cristo a la mesa. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Porque acuérdese que nosotros los gentiles en aquel tiempo no éramos pueblo. Ni teníamos promesa. Ni el pan era para nosotros. Y aquella mujer le dijo, tan siquiera las migajas dame. Pidiendo migajas y nosotros sentados a la mesa con Él, comiendo el pan completo. Ya no es migaja, tenemos el pan completo. Entonces, nosotros estamos sentados a la mesa y sentados en el trono con Él. Hay una palabra en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. ¿Dónde está usted y yo estoy yo? En los lugares celestiales. En el trono, sentado juntamente con Él.
Pero hay algo. Jesús dijo, Apocalipsis 3:20, dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido al mundo. O sea que el orden es, hay que vencer para estar sentado. Si está desordenado, no puede estar sentado. Anda muy alocado ahí, entonces no puede estar descansando. Pero en el orden de Dios es estar sentado con Cristo, tranquilo. Cualquier situación que se presente en el reino, hay que estar tranquilo, sentado con Cristo. Y dice, ¿para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. No sé si usted entiende eso. No sé si usted percibe eso. ¿Qué quiere decir? Juzgando, dice, las 12 tribus de Israel. ¿Sabe que el juicio de Dios se le ha dado a los santos? ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros. Estamos para juzgar al mundo. ¿Sí? Estamos para eso. Entonces, esa es la promesa que se les dio a ellos, que nos alcanza ahora a nosotros. Estamos sentados con Cristo a la mesa comiendo el pan completo. Y estamos también sentados en el trono de la gracia. En el trono de la gracia. Por eso es que la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde nosotros hallamos, ya es pasado, hallamos oportuno socorro, porque quien está sentado ahí es Cristo Jesús, y a Él sea toda, pero toda la gloria. A Él sea toda la gloria, hermano. A Él sea todo el honor. Bien, para en el orden del reino, lo primero que alguien que Dios lo metió al reino, lo primero que tiene que aprender es a obedecer. Porque Jesús mismo, siendo Dios, dice que Él aprendió la obediencia. Oye, qué tremendo eso. ¿Ah? Dice que Él aprendió la obediencia. En el reino de Dios hay que aprender a obedecer. Diga, hay que aprender a obedecer. Que para la humanidad que estamos revestidos nosotros no le es fácil obedecer. No es fácil obedecer. Pero con Cristo todo se puede. Con Cristo todo se puede. Con Él aprendemos a obedecer. Porque Él es nuestro ejemplo. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice, y aunque era hijo, oiga bien, era, Él ya no es hijo, Él es Dios. Aunque era hijo, por lo cual padeció, Él padeció, ¿aprendió qué? ¿Qué aprendió Jesús? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, oiga lo que pasó con la obediencia de Él, la perfeccionó. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta eterna salvación es para quienes. Si no obedecen, hermano, esta eterna salvación no es para ellos. Lo siento para los que no obedecen, pero esta salvación no es para ustedes. Sí, sencillo. Entonces, dice, ¿y qué es lo que hay que obedecer? El sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Pero si no lo aceptan, hermano, lo siento, no es para ustedes la salvación. Pero para nosotros la hemos aceptado. Gracias al Padre hemos aceptado la eterna salvación. ¿Por qué? Porque en este ministerio se predica la plenitud de salvación. No solo un poquito de salvación, no.
la plenitud de salvación. Por eso si usted le pregunta a alguien, ¿usted es salvo? Pues ahí estoy luchando. Nosotros no estamos luchando. Nosotros estamos viviendo la salvación. Estamos viviendo la salvación. No, nosotros no. ¿Por qué? Porque Él la proveó para nosotros. Dice que Él, mire, si Cristo no hubiese obedecido, no nos salva. Sí, no nos salva. Pero Él dice que en los días de su carne aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque Él pasó pruebas. Él pasó momentos difíciles y en esos momentos fue cuando Él aprendió la obediencia. Porque acuérdese, cuando está Él orando, cuando ya va para el sacrificio, Él dice, Padre, yo de repente no quisiera ir ahí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él estaba sintiendo ya el tiempo de la aflicción, el tiempo pero Él fue obediente y dijo, que no se haga mi voluntad. Si tu voluntad, Padre, es que yo sea molido por la humanidad, voy para allá. Eso es ser obediente, eso es aprender a ser obediente. En el reino de Dios hay que aprender a ser obedientes. Como un rey hay que aprender a ser obedientes. Y dice que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué? Porque en este ministerio le dije que aquí predicamos la plenitud de salvación. Salvación eterna es aquella salvación que por gracia recibimos por Cristo Jesús. Que esa es eterna, que cuando este cuerpo ya queda inerte, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es por la eternidad. Esa es la salvación por la eternidad. Pero hay otra salvación que es la salvación temporal, que también de esa nos vino a ser salvos también. Es la que permanecemos nosotros perseverando en Él, y esa es la salvación temporal. Si usted deja de perseverar, entonces se terminó la salvación temporal, aunque tenga la eterna. Pero como aquí es salvación completa, entonces por eso es que perseveramos aquí. ¿Por qué? Porque estamos siendo salvos temporalmente. Cada vez que venimos aquí nos salvamos de alguna ignorancia que tengamos. La palabra nos saca la ignorancia. Entonces es la salvación temporal. Si alguien no viene, pues se perdió la palabra, hermano. Entonces no fue salvo de algo. Entonces, la salvación diaria es aquella que confesamos con nuestra boca. Ayer estaba con los jóvenes y mencionábamos una palabra que predicó Manuel Reyes y me metió eso tanto en la cabeza a mí que decía, el tema era, conoce el Señor a los que son suyos. Y en una parte de la palabra decía que los ángeles nos guardan y los cubren porque ellos conocen quiénes somos nosotros. Y eso me fui pensando yo y digo yo, con razón podemos andar por donde sea y los ángeles nos guardan, nos cubren. ¿Por qué? Porque la palabra se hace viva en nosotros. La palabra se hace viva, vivifica en nosotros, nuestro espíritu. Entonces, hay que aprender la obediencia, hay que aprender a obedecer. Cristo aprendió la obediencia. Aquí, cuando una persona viene del mundo, o viene del sistema religioso, o viene de sus deleites y pecados de andar, entonces cuando llega aquí, entonces viene a aprender ¿qué? La obediencia. Porque cuando nosotros llegamos aquí, veníamos desordenados y desubicados. Porque, ojo, si alguien viene por primera vez,
Hay que enseñarle el orden del reino, hay que enseñarle el orden de Dios, porque no se puede ubicar de un solo y sin antes haber enseñado los principios para ubicarlo como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero rey, como un verdadero primogénito. Hay que enseñarle. Fíjese que el rey Saúl tuvo un gran problema él. El rey Saúl, Dios lo escoge. Bueno, el pueblo pedía rey. El pueblo quería rey. Dijo Dios, bueno, no quieren que yo sea su rey, pues les voy a dar rey. Vaya Samuel, úngele rey a este pueblo, porque ellos están pidiendo rey, ya no quieren que yo sea rey de ellos. Entonces úngele, y ese fue el gran problema, porque fue pedido por el pueblo, no fue por Dios. Entonces, viene Dios y le dice a Samuel, úngeme a Saúl como rey. Y lo ungió, pero lo ungió con un propósito. ¿Usted sabe cuál es el propósito? Los amalecitas le habían hecho guerra al pueblo de Dios cuando ellos venían de camino para la tierra prometida. Y el propósito de Dios de ungir a Saúl era para que no quedara pero ni las hormigas ahí en ese lugar. Todo lo que respire, todo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo raeré de la faz de la tierra a Amalec, porque ellos lucharon contra mí. Y ese era el orden, la ordenanza para Saúl, que destruyera todo. O sea, esa era una prueba para él para ver si obedecía. Pero el problema de él fue no obedecer. No obedeció la voz de Dios. Dejó vivos unos animalitos por ahí, dejó vivo al rey. Y sabe una cosa tan tremenda, tiene más poder la voz de un profeta que la voz de un rey. Ya puede ser rey de donde sea. Ojo con esto, ojo con esto. Porque después viene Samuel y le dice, ¿por qué tú has desobedecido a la palabra del Señor? Tuvo problemas y fue desechado como rey. Porque Dios le dijo que no tuviera misericordia de nadie. Y él tuvo misericordia. Cuando Dios da una orden hay que obedecer. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sin misericordia, le dijo. ¿Sabe qué nos ha dicho Dios a nosotros como reyes? Sin misericordia con los deseos de tu carne. Así que no quiero nada ahí. Destrúyalo, hazlo pedazos y que no respire nada de eso en ti. Y si dejamos algo ahí, sepa que no estamos obedeciendo. Aunque no cause gozo esto, pero gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Estamos bendecidos. Pero para reinar hay que obedecer. Saúl dejó de reinar y Dios lo desechó de ser rey por no obedecer, por tener misericordia. Y mire lo que hace un verdadero hombre de Dios. Viene Samuel y le dice, tráeme ese rey a ver qué le hago. Y se lo pone de frente y viene el rey alegre y dijo, ya se acabó ya se alegró, ya no hay luto. Cuando está enfrente de Samuel le dice, así como tu espada dejó sin hijo a madre, así tu madre se queda sin hijo. Y lo hizo pedazo al rey de Amalec, porque es el rey que había dejado vivo Saúl, pero delante de Saúl, Samuel lo hizo pedazo, porque así se obedece a Dios. Así que, ojo,
Hay que aprender a obedecer. Y me puede decir usted, es que eso fue en el antiguo pacto. Lo que pasa es que el antiguo pacto es tipo y sombra de lo verdadero. Y ahora nosotros estamos en lo espiritual. Y en lo espiritual, Saúl es tipo carne. Tipo carne. Entonces con la carne, hermano, no hay que tener piedad. Hay que el concepto equivocado que muchos tienen que carne es esto. Esto no es carne. Esto es un cuerpo físico. Carne es pensamientos carnales. Pensamientos negativos que van en contra de la voluntad de Dios. Con eso hay que hacer los pedazos. ¿Por qué? Porque hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Que se sometan a Dios, que se sometan a Cristo. Ese es un rey que reina, que sabe gobernar. Sabe gobernar. ¿Sí? Fíjese que estaba pensando en Zaqueo. Viene Zaqueo y va pasando el Señor. Está Zaqueo subido en un palo ahí. Y es que me causa risa. Porque como Zaqueo está y él está queriendo ver al Señor. Pero cuando el Señor va pasando, lo ve y le dice, ¿verdad que no le dijo? Ay, don Zaqueo, puede bajarse de ahí. Por favor, don Zaqueo. Y sabe que Zaqueo era una persona importante. ¿Ah? Pero él no le anduvo con cuentos ni con... No, él le dijo, Zaqueo, desciende de ahí. Y aprisa porque hoy estaré contigo en tu casa. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que nadie, absolutamente nadie, Dios no puede estar viendo a nadie para arriba. Bájate de ahí. Inmediatamente bájate de ahí, porque yo no puedo estar viendo para arriba. Tienen que verme a mí para arriba, no yo a nadie para arriba. ¿Sí? Así que inmediatamente te bajas. Quítate esa corona, porque yo soy el rey sobre todos los reyes. Si no, mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Y dice la palabra, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, al soberano de los reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está sobre todos los reinos y sobre todos los reyes. Nadie, pero absolutamente nadie, puede estar sobre Él. A mí, si alguien está predicando y no me menciona a Cristo, yo lo desecho. No tiene valor. Cristo es el rey. Porque hay muchos, de repente tienen su árbol ahí y están subidos en él. Sí, tal vez mucha sabiduría, eso es su árbol. Y quieren, o sea, ya no mencionan a Cristo, ya. Están subidos. Ellos solos se suben. Sí. Quieren ellos ser los personajes. No, Cristo Jesús es el personaje. Él es el testigo fiel. No, en el reino de Dios hay orden. Nadie, pero absolutamente nadie puede estar sobre Cristo Jesús. Por eso lo bajó de... Y no le anduvo diciendo, puedes bajarte, por favor. No, bájate. Porque dice que el Señor, al altivo, al que se ha subido mucho. No. ¿Sí? Esto es así. Ese es el orden en el reino de Dios. Este es el orden. Nadie, porque Él es el soberano de los reyes.
Somos reyes, sí. Pero tenemos un rey que nos gobierna. Que no se nos olvide nunca eso, que tenemos un rey que gobierna nuestras vidas. Que Él está sobre todo. Y por eso a Él es la gloria. A Él es toda la honra, toda la alabanza es para Él. Todo el honor Él se lo merece. Sí. Hermano, y le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Si está muy arriba, hermano, no le llega la salvación. El que está muy arriba no está disfrutando de la salvación. Hay que bajarse, tiene que bajarse, si no, ahí va a estar solo en ese árbol. Va a estar solo ahí, en ese árbol. Es correcto. Es que la salvación es para los que le obedecen. Y Zaqueo rápido se bajó y vámonos. Y a él le llegó la salvación. Así que, hermano, cualquiera que sea el árbol, hay que bajarse. Hay que bajarse porque si no, hermano, no te va a llegar la salvación. Lo siento. No va a llegar. Hay que bajarse. Ejemplo dio David. Cuando David ve que el pueblo va con el arca y va danzando con júbilo, David se bajó del árbol, quitó su corona, se quitó las ropas reales y se fue a danzar con el pueblo. Ejemplo nos dio él de un verdadero rey. Sí, lo que hace un rey, que quita su corona, se baja y danza con el pueblo. Y se une al pueblo. Pero aquel que no se une está desobedeciendo. Hay que aprender la obediencia. Zaqueo le obedeció en segundos al Señor. Así hay que ser nosotros. Este es el orden en el reino. Fíjese que hay que tener mucho cuidado nosotros. Que algunas cosas no nos vayan a subir. Y querer ver al Señor como no. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Cuando le den gloria, cuando le den alabanza, alguien le dé alabanza, siéntase más pequeño, más bien, y diga, gloria al Señor. Gloria al Señor, diga. Y si no le den alabanza, diga también, gloria al Señor. Y si no le dan, pues ni un beso a la novia, pues, gloria al Señor. No, pero toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor. Hubo un rey también, rey Belsasar. ¿De quién era hijo el rey Belsasar? Diga. Ajá. De Nabucodonosor. Este rey hizo un gran banquete. Tenía concubinas, tenía de todo, ahí una gran fiesta. Pues dice que él mandó a traer los utensilios de la casa de Dios y los usó para consumir bebidas alcohólicas, digamos. Vino suena muy suave, se emborracharon con eso. Con todas aquellas mujeres hicieron desorden con los vasos de la casa de Dios. Y fíjese que él solo estaba cuando apareció un dedo en la pared, escribiendo. Y era el dedo que escribió allá en el monte. El mismo dedo que escribió allá en el monte con Moisés, los 10 mandamientos. Él le apareció escribiendo a él ahí.
Y dice que solo él vio la escritura en la pared. Dice que su rostro se puso pálido y sus rodillas dice que temblaban y se daban una con la otra, o sea que era tracateo que se tenía, pero es que vio el dedo de Dios escribiendo. Eso, para que lo leamos, está en Daniel 5:25 de en adelante. Mire, y dice que según él mandó a traer magos, astrólogos y de todo para que le interpretaran el sueño, y nadie le pudo interpretar el sueño. Pero le dijeron: aquí en tu reino hay un hombre que vino cautivo de los hijos de Babilonia, lo trajeron cautivo y él se llama Daniel. Ese te puede interpretar el sueño. Y le ofreció regalos, le ofreció de todo para que le interpretara el sueño. Y dijo: mira, por eso es que le digo, la palabra del profeta tiene más poder que la palabra de un rey. Entonces Daniel le interpreta el sueño. Y si quiere lo leamos. Alguien, está en el libro de Daniel. ¿Alguien lo tiene? Daniel 20. ...26 y 28. Si alguien lo puede leer, me ayuda. Ajá, sí. Ajá, sí. Disculpe, Daniel 5:20. Si alguien me ayuda a leerlo. Oiga. 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 ¿Hasta dónde leyó, hermano? Ajá. ¿Sabe que Daniel le está narrando la historia del papá a Belsasar? ¿Por qué? Porque le está diciendo que el rey Nabucodonosor se ensoberbeció y se enalteció. Estaba bien subido arriba, pero Dios lo bajó. Entonces, en el capítulo 25, le interpreta la escritura. El verso 25, ¿sí? Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y se le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. ¿Por qué? ¿Por qué le fue roto el reino? ¿Por qué le fue quitado? Por haber desobedecido y utilizado los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué somos usted y yo, hermano? Somos los utensilios en la casa de Dios. Pero sabe que en la casa de Dios los utensilios son para honra y no para deshonra. Entonces le digo, el antiguo pacto es figura del nuevo pacto. Ahora nosotros en la casa de Dios, los utensilios en la casa de Dios. ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué yo estoy utilizando este utensilio? ¿Para usos honrosos o para usos deshonrosos? ¿Por qué? Porque nosotros somos
el templo de Dios, la casa de Dios. Y entonces el reino puede ser quitado. Puede tener fin un reino. Alguien puede ser rey y deja de ser rey. Por desobedecer. Por desobedecer puede llegar a dejar de reinar. En el nuevo pacto se puede. Sí se deja de reinar. Si alguien anda desordenadamente, deja de reinar. Porque el reino de Dios es orden. Es orden. Es orden. Así que, como Cristo aprendió la obediencia, nosotros igualmente hay que aprender a obedecer. Primeramente al Señor. Al Señor. A la voz de Dios hay que ponerle mucho, pero mucho cuidado. Y hay que obedecer. Después a la autoridad delegada dentro del ministerio. Y ahora esta autoridad no solamente es aquí en Honduras, ahora, bueno, eligieron. Ojalá, eligieron a este varón, ponerlo como presidente de la Asociación Internacional de Ministros de Vida. Saúl Reyes. Ahí fue Dios. Pero ahora, nosotros, porque esta iglesia es una iglesia gloriosa, porque hemos obedecido a Dios y hemos obedecido al varón que Dios ha puesto acá. Pero igual, en el mismo orden va todo. Ya puede ser internacional donde sea, pero si hay alguien a la cabeza hay que aprender a obedecer. A la carne no le gusta eso, pero todos los que son espirituales se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y todo aquel que es espiritual entonces es obediente. Sí. Entonces, en el reino hay que aprender a obedecer. A obedecer. Mateo 21:42. y 42 y 43 vamos a leer. Mateo. Y dice la palabra, esta la dijo, mire, hay que ponerle cuidado cuando Jesús habla. Y habló en este tiempo, dijo, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabe que en ellos se cumplió esto? Jesús les dijo, ustedes no dan los frutos del reino, se los voy a quitar y se los voy a dar a gente que produzca los frutos del reino. Y ahora ese reino se nos dio a nosotros. Lo desecharon ellos. Ahora lo hemos recibido nosotros. Fuimos introducidos en este reino. Pero ojo, hay que dar los frutos del reino de Dios. ¿Cuáles son los principales frutos en el reino de Dios? Ustedes lo saben. Grítenlo, digan justicia, paz, gozo y poder. Justicia, paz y gozo y poder. Esos son los principales frutos en el reino de Dios. Nosotros tenemos que dar esos frutos. Ellos no dieron esos frutos, les fue quitado. Ellos no fueron justos.
porque no lo recibieron. Más bien lo desecharon. Sabe que nosotros como reyes en el reino tenemos que practicar la justicia de Dios. Tenemos que ser justos. Si no damos esos frutos, no estamos dando los frutos del reino. ¿Por qué? Porque yo me puedo llenar, hermano. Me pongo como ejemplo. Yo me puedo llenar y decir: estoy bendecido, estoy reinando en vida, estoy glorioso. Pero esa gloria no dársela a los demás. Y ver los demás como de menos. O encontrar a alguien y no hablarle del reino de Dios. Puede ser que yo esté muy lleno y esté como el rico insensato que dijo aquel: mejor voy a derribar mi granero, los voy a dejar más grandes y entonces ahí los voy a meter. No, aquí es que de gracia recibimos, hay que dar de gracia. La justicia de Dios la recibimos por pura gracia, porque nos justificó por pura gracia, pero ahora hay que dar esa justicia a todos. Hay que practicar la justicia de Dios. Con el que tiene necesidad, y necesidad de repente puede ser económica, puede ser de cualquier índole, pero la necesidad espiritual, hay mucha afuera, hay que darla. Y eso es justicia, porque no sabemos cuántos escogidos andan caminando y hay que traerlos. Sí. Justicia, paz, la paz de Dios, hay que transmitirla, hay que dar ese fruto del reino, hay que transmitir paz. Nosotros somos enviados a transmitir paz. Sí. Alguien está atribulado, nosotros somos los enviados a transmitirle paz. ¿Por qué? Porque nosotros no somos para maldición, sino para bendición. Fuimos escogidos para bendecir al pueblo, para transmitirle paz a la gente, porque la gente es lo que menos tiene. En este tiempo es lo que menos tiene, paz. Hasta el evangélico religioso no está predicando el evangelio de la paz. Está predicando un evangelio de maldición, un evangelio corrupto, un evangelio de preocupación, que preocupa a la gente más bien. Pero nosotros predicamos el evangelio de la paz. El evangelio de la paz, le llevamos paz al mundo, paz al creyente. Es que esos son los frutos principales en el reino de Dios. Y hay que darlos, porque si no hay la advertencia. Hay que dar esos frutos. Hay que transmitir paz, gozo. El gozo del Señor. Dice: mi fortaleza. Oiga lo que dice ese canto: el gozo del Señor es mí. Es que ese gozo es parte del reino, y ese gozo es la fortaleza del Señor en el creyente. ¿Por qué? Porque puede estar pasando cualquier situación, cualquier problema o cualquier situación, pero como el gozo del Señor está en él, esa es su fortaleza, se fortalece en el Señor. Dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es en la fuerza mía, no es en la fuerza del otro, es en la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos hace fuertes en cualquier situación. Él nos hace fuertes. Se nos ha asignado un reino y ahora hay que dar los frutos del reino. Hay que manifestar los frutos del reino. Poder, porque dijo el apóstol Pablo en el Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dice?
Porque es que el Evangelio, el poder de Dios. Cuando usted quiera de repente que la carne se manifieste, ahí es donde tiene que manifestar el poder de Dios. Y decir no. No, carne, estate tranquila. Ya estás perdonada. Estás redimida. Así que santificate cada día más. Adora a Dios, que eso es lo que te conviene. Sí. Ese es el poder de Dios en nosotros. Cuando le decimos no a las cosas que van en contra de Dios. Ese es el poder que surge dentro del creyente. Y hay que dar ese fruto en el reino de Dios. Y esa es parte del orden del reino. Esa es parte. Los frutos principales en el reino: practicar la justicia, transmitir paz, andar en el gozo del Señor y en el poder de Dios. Eso es así. Eso es así. Que el Señor nos da esa fuerza y esa fortaleza para contrarrestar todas las cosas negativas. Fíjese que en el orden del reino también, el que se ha proclamado rey y que ha sido introducido en el reino de Dios, no busca gloria personal. Toda la gloria se la da al Señor. ¿Sabe que Jesús dijo: yo no busco gloria para mí, sino que toda la gloria es para nuestro Dios? Mire lo que dice Juan 7, 17 y 18. Toda la gloria es de Él. Toda la honra y la gloria es de nuestro Dios. Mire cómo dijo el Señor. Dice, lo tenemos, Juan 7, 17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. En el reino de Dios, nadie tiene que buscar gloria para sí mismo. No. ¿Sabe que la palabra es toda del Señor? No es de nosotros. La palabra es del Señor para aplicarla en nuestras vidas. No es para imponerla a nosotros, porque no es de nosotros. La palabra es del Señor. Y dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Aquí no es buscar gloria, hermano. Aquí la gloria es toda de Él. Y para Él, y para Él, y para Él, y solo de Él, y solo de Él. Así es, esto así es. 8:50, ahí mismo. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y busca. El que ya se siente muy glorioso, entonces se vuelve un juez. No, dijo Jesús: yo no busco mi gloria. No busco mi propia gloria. Yo busco que le den gloria al Señor. Porque Jesús, cuando hacía un milagro, decía: no, anda, dile a tus familiares cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le decía: cuán grandes cosas he hecho yo. No, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo que Dios haga con nosotros, cualquier cosa que Dios haga, hay que siempre darle la gloria a Él. Y solo para Él, y solo de Él, es toda la gloria.
En el reino de Dios, nadie busque su propia gloria, porque toda la gloria es del Señor. Ese es orden. Ese es orden en el reino. En el reino de Dios, Jesucristo es el pastor de pastores. Nadie puede estar sobre él. El buen pastor dijo, su vida da por las ovejas. Y él dio la vida por nosotros. Y por cualquiera, por toda la humanidad, dio la vida. Lo único que lo acepten como su pastor personal. En este ministerio se nos ha enseñado que nuestro pastor personal, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y esa es una doctrina, fíjense. Esa es una doctrina. Es una doctrina del ministerio. No es una doctrina del apóstol Pablo. No. Es una doctrina del ministerio que aprobamos lo que él dijo. Dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él se ha convertido en este ministerio el pastor personal de nosotros. Tenemos un pastor aquí que nos ministra cuando estamos reunidos. Pero personalmente nuestro pastor se llama Jesucristo. Así que donde andemos, donde estemos, ahí está nuestro pastor. Y ese es parte del orden del reino. Porque entonces yo voy a tener cuidado que donde yo esté, ahí me está viendo mi pastor y me está pastoreando mi pastor. Y si entonces ando en desobediencia, entonces no le estoy obedeciendo a mi pastor personal. Entonces, ese es el orden en este ministerio. El pastor se llama Jesucristo, personalmente. Honramos el ministerio de Saúl Reyes como pastor del ministerio, pero personalmente tenemos un pastor, Jesucristo, y a Él sea toda y toda la gloria. Aquí también, en el orden del reino, no se busca agradar a los hombres, a ningún hombre, sino agradar a Dios. Todos agradar a Dios. Mis amados, bendecidos, esta es una palabra para reflexionar, una palabra para ubicarnos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, somos reyes y estamos reinando en vida con Cristo Jesús, porque es un derecho que Él nos ha dado. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Y yo digo más en estos tiempos, pero es que estos tiempos para nosotros son iguales, son lo mismo. Nuestro hermano amado Saúl Reyes predicaba de la cena del Señor. Nosotros estamos en la cena del Señor. Siempre. No dependemos de un día. No dependemos de una fecha, dependemos de Él. Siempre de Él. Sí. Nosotros tenemos fiesta todos los años y todo el año estamos de fiesta y estamos celebrando la cena en el reino de Dios. Así que seguimos bendecidos, nos vamos bendecidos y gracias al Señor. Gracias al Señor. Así diga, hermano. Gracias al Señor. ¿Sí? Y yo le puedo decir, así dijo el Señor. Gracias. Señor le bendice.